El síndrome nefrótico, chicos, se va a estar caracterizando por una triada. Y esto es pregunta de examen, chicos. ¿Cuál es la triada clínica clásica del síndrome nefrótico? Ustedes tienen que saber, el síndrome nefrótico, el paciente va a tener edema. El paciente generalmente tiene un edema generalizado. El paciente tiene anasagua. Y el primer lugar donde se suele observar el edema es en los párpados. Entonces, el párpado del paciente está muy pero muy hinchado, está muy pero muy edematizado. Es el primer lugar donde ustedes se van a dar cuenta de estos edemas. Además de esto, chicos, el paciente va a tener una orina espumosa. El paciente tiene una orina espumosa. Esta orina espumosa es por culpa de la proteinuria. La proteinuria del paciente, chicos, es una proteinuria masiva. Lo tienen que saber ustedes, es una proteinuria masiva. Hablamos nosotros de proteinuria masiva cuando el paciente pierde más de 3.5 gramos de proteína en la orina por día. Entonces, ven ustedes, el paciente pierde una gran cantidad de proteínas. Entonces, chicos, triada clásica del síndrome nefrótico es edema, orina espumosa y proteinuria. Una proteinuria que es una proteinuria masiva. Si en alguna examen ustedes llegan a encontrar la palabra proteinuria masiva, o ustedes llegan a encontrar la palabra orina espumosa, ustedes automáticamente tienen que pensar en esto. Porque lo que generalmente causa estas alteraciones es el síndrome nefrótico. Proteinuria masiva es sinónimo de síndrome nefrótico. Es sinónimo de lesión a nivel de la membrana basal o a nivel de los podocitos. Entonces, esa es la lesión, esa es la forma de manifestarse. Pero, antes de hablar en profundidad del síndrome nefrótico, creo que podemos hacer un pequeño break, un pequeño receso y después comenzamos. Volumen plasmático efectivo. Entonces, ven ustedes, al tener pocas proteínas dentro de la sangre, vamos a tener una extravasación de líquido. Por la ósmosis que ustedes conocen, vamos a tener una disminución del volumen plasmático. Al tener pocas proteínas dentro de la sangre y al tener muchas proteínas en el espacio extracelular, el líquido comienza a salir. Entonces disminuye lo que viene a ser el volumen plasmático. Y otro problema de lo que viene a ser la hipoproteinemia es una disminución de las inmunoglobulinas y una disminución del sistema del complemento. Como estas son proteínas, nuestro hígado no tiene cómo producir tantas proteínas y nuestro paciente va a tener una disminución tanto de las inmunoglobulinas como una disminución del complemento. Y otra proteína muy pero muy importante que nuestro cuerpo va a comenzar a perder es la antitrombina 3. Esto es la antitrombina 3. ¿Sí? Antitrombina 3. La antitrombina 3 que evita que se formen trombos. ¿Sí? Es anticoagulante natural, anticoagulante propio de nuestro cuerpo. Y chicos, complicaciones que ustedes van a estar encontrando en el síndrome nefrótico. Como ustedes tienen una disminución de las inmunoglobulinas, como ustedes tienen una disminución del sistema del complemento, es frecuente que el paciente tenga infecciones. Infecciones principalmente por microorganismos capsulados, que tienen cápsulas. Acuérdense que el sistema del complemento es útil para los microorganismos capsulados. Entonces, acá, infecciones frecuentes. Y como tenemos una disminución de la antitrombina 3, el paciente puede tener una trombosis. Generalmente esta trombosis es una trombosis de
más todavía la situación del paciente. Entonces, complicaciones, infecciones, complicaciones, trombosis de los vasos renales. Ustedes estuvieron viendo que el principal problema, chicos, era esto. El principal problema era que tenemos una lesión glomerular, produce un aumento de la permeabilidad vascular y vamos a tener una proteinuria. En el paciente adulto estuvimos diciendo nosotros que la proteinuria es masiva, una proteinuria mayor a 3.5 gramos por día. Entonces, este valor guarden bien. Si el paciente va a estar teniendo una proteinuria masiva mayor a 3.5 gramos por día. Y en los pacientes pediátricos se tiene que calcular. En los pacientes pediátricos la proteinuria es por metro cuadrado del paciente. Hay que calcular la altura del paciente y se dice que es 40 miligramos por metro cuadrado hora del paciente. Entonces es un poco diferente el cálculo de la proteinuria de pacientes pediátricos. Si nos vamos a las causas, chicos, si nos vamos a las causas del síndrome nefrótico, ustedes tienen que saber que las causas son diferentes en los pacientes pediátricos y en los pacientes adultos. Pregunta de examen: ¿cuál es la principal causa de síndrome nefrótico en pacientes pediátricos? En pacientes pediátricos ustedes tienen que saber que son las glomerulonefritis, las glomerulopatías, las enfermedades por cambios mínimos. El 80% de los pacientes pediátricos van a estar teniendo esto, enfermedad por cambios mínimos. El 80% de los casos, los pacientes pediátricos responden a la corticoide, a los corticoides. Entonces, ustedes le dan corticoides a los pacientes pediátricos y la mayoría de las veces mejor. Paciente pediátrico que tiene síndrome nefrótico, no hace falta biopsiar, no hace falta estudiar los riñones del paciente, porque el 80% de los casos es enfermedad de cambios mínimos. ¿Qué quiere decir enfermedad de cambios mínimos? Quiere decir que ustedes visualizan, hacen el estudio de la anatomía patológica y con el microscopio óptico no se ve nada, con el microscopio normal no se ve ninguna alteración. Ustedes necesitan el microscopio electrónico, necesitan visualizar un poco más profundamente. Por eso es enfermedad de cambios mínimos. El microscopio óptico no detecta, ¿sí? Tiene que ser el linfoma. 80% de los casos responde a los corticoides. Si no es, chicos, la enfermedad de cambios mínimos, pueden ser otras glomerulopatías, como por ejemplo la glomerulonefritis focal y segmentaria. Esto significa glomerulonefritis focal y segmentaria. Pueden ser neoplasias malignas. Entonces vamos a poner acá con otro color. Esta NM, chicos, significan neoplasias malignas. Y estas iniciales que ustedes ven acá, una otra causa que pueden tener ustedes viene a ser la glomerulonefritis membrano proliferativa. ¿Sí? Membrano proliferativa. Entonces ven ustedes 4 etiologías diferentes del síndrome nefrótico en pacientes pediátricos. Lo primero que ustedes tienen que recordar siempre en pacientes pediátricos viene a ser la enfermedad de cambios mínimos. ¿Sí? Pregunta de examen: ¿cuál es la principal causa de síndrome nefrótico en pacientes pediátricos? La enfermedad de cambios mínimos, la glomerulonefritis de cambios mínimos. Después de la enfermedad de cambios mínimos, ustedes tienen la glomerulonefritis focal y segmentaria, tienen distintas neoplasias malignas y en último lugar tienen ustedes la glomerulonefritis membrano proliferativa. Entonces, les anoté a ustedes acá 4 causas diferentes. En el adulto, chicos, en el adulto es un poco diferente. En el adulto, nosotros volvemos a dividir.
paciente adulto, ustedes vuelven a dividir en causas primarias y causas secundarias. Lo más frecuente, chicos, son las causas secundarias. Esto es lo que se ve la mayoría de las veces. La enfermedad glomerular secundaria. Algún tipo de lesión secundaria. Y dentro de las enfermedades glomerulares secundarias, ustedes ven de nuevo, principal causa de síndrome nefrótico en el adulto viene a ser la diabetes mellitus y la hipertensión arterial. Ustedes están aprendiendo ahora que paciente con diabetes mellitus, paciente con hipertensión arterial, puede desarrollar enfermedad renal crónica y puede desarrollar síndrome nefrótico. Estas dos patologías pueden tener los pacientes con diabetes mellitus y con hipertensión arterial. Además de la diabetes mellitus, además de la hipertensión arterial, ven ustedes que el lupus eritematoso sistémico también está relacionado con lo que viene a ser el síndrome nefrótico. Y chicos, pregunta de examen: ¿cuál es la principal causa de síndrome nefrótico en ancianos? Paciente adulto mayor, ¿sí? Ancianos, adulto mayor. Ustedes tienen que saber, principal causa en adulto mayor que en ancianos es la amiloidosis. Principal causa en adulto joven, diabetes mellitus, hipertensión. Así tienen que manejarse. Estas son las probables preguntas de examen. Entonces, adulto joven, diabetes mellitus, y amiloidosis es en el anciano, en el adulto mayor. Además de las comorbilidades, chicos, tenemos distintos tipos de neoplasias. Neoplasias malignas, cánceres, como por ejemplo el mieloma. El mieloma múltiple, chicos, se asocia muchísimo a lo que viene a ser el síndrome nefrótico. El mieloma múltiple, chicos, produce un síndrome que es el síndrome de Fanconi. El síndrome de Fanconi, van a ver ustedes, va a estar evolucionando al síndrome nefrótico. Entonces ven ustedes, cáncer, el mieloma múltiple. Después del mieloma múltiple, en segundo lugar, tenemos los linfomas y después tenemos los distintos tipos de neoplasias malignas, como el cáncer de mama, el cáncer de pulmón y los tumores gastrointestinales. Pregunta de examen, chicos: ¿cuáles son las principales neoplasias asociadas al síndrome nefrótico? Entonces, neoplasias malignas, cáncer maligno de mama, de pulmón y los gastrointestinales. Distintas drogas, chicos, pueden causar síndrome nefrótico. Lo más importante para ustedes, lo que tienen que manejar es esto: una intoxicación por AINES puede evolucionar al síndrome nefrótico. Y por último, chicos, las infecciones. Dentro de las infecciones, ustedes tienen tres infecciones diferentes. Tienen infecciones por VIH. Ustedes tienen que saber, las infecciones por VIH van a estar relacionadas a la glomerulonefritis focal y segmental. Cuando hablamos nosotros del virus de la hepatitis B, cuando nuestro paciente tiene hepatitis B, el paciente va a tener un tipo de glomerulonefritis, que es la glomerulonefritis membranosa. Y paciente que tiene hepatitis C, sepan ustedes que la hepatitis C está más relacionada a la glomerulonefritis membrano proliferativa. Entonces, esta asociación tienen que hacer ustedes. Paciente con VIH, ¿cuál es el tipo de glomerulopatía que suele presentar focal y segmentaria? Paciente con hepatitis B, ¿cuál es el tipo de glomerulopatía que suele tener? Viene a ser la glomerulonefritis membranosa, que es solamente membranosa. Y por último, ven ustedes, paciente con hepatitis C. Paciente con hepatitis C va a estar relacionado con un tipo de glomerulopatía que viene a ser la membrano proliferativa. Cuando hablamos
nosotros de síndrome nefrótico, hay 3 glomerulopatías que tienen que conocer. 3 glomerulopatías que producen síndrome nefrótico puro, 100% nefrótico. ¿Cuáles son estas 3 glomerulopatías? Ustedes ya vieron: cambios mínimos, focal y segmentaria, y la membranosa. 3 glomerulopatías relacionadas al síndrome nefrótico. 100% síndrome nefrótico. Cambios mínimos, focal y segmentaria y membranosa. Hay una glomerulopatía, chicos, que es mixta. Hay una glomerulopatía que produce 50% de manifestaciones de síndrome nefrótico y 50% de síndrome nefrítico. Es un paciente que tiene los dos. Es un paciente que tiene síndrome nefrótico y síndrome nefrítico a la vez. Esta glomerulopatía es la membranoproliferativa. Entonces, chicos, acuérdense, preguntas de exámenes, posibles preguntas de exámenes. ¿Cuáles son las glomerulopatías que son 100% síndrome nefrótico? Y ustedes saben, es la focal y segmentaria, viene a ser la membranosa, y en el niño es cambios mínimos. Estas son 100% síndrome nefrótico. 3 glomerulopatías asociadas al síndrome nefrótico. Y si se les pregunta a ustedes en el examen cuál es la que tiene manifestaciones tanto de síndrome nefrótico y síndrome nefrítico, ustedes saben que es la membranoproliferativa. Esto es pregunta clásica de examen. Siempre se pregunta. Entonces, anoten porque va a caer en el examen final. Patologías que producen síndrome nefrótico, 100% síndrome nefrótico. Glomerulopatías. Está cambios mínimos, focal y segmentaria y membranosa. Glomerulopatía que produce síndrome nefrótico y nefrítico a la vez, viene a ser la membranoproliferativa. Todas estas patologías van a estar produciendo. Todas estas patologías que estamos viendo nosotros hasta ahora van a estar produciendo el síndrome nefrótico secundario a alguna de estas patologías, ya sea una comorbilidad, una enfermedad de base, ya sea algún tipo de neoplasia, de cáncer, ya sea una intoxicación por fármacos o algún tipo de infección. Todo esto es síndrome nefrótico secundario. Pero nosotros podemos tener también un síndrome nefrótico primario. El síndrome nefrótico primario también es conocido como idiopático, porque la gran mayoría de las veces no se conoce la causa. Dentro de lo que viene a ser el síndrome nefrótico primario, dentro de lo que viene a ser las enfermedades glomerulares primarias, ustedes tienen que saber que en ocasiones sí podemos conocer las causas. Un porcentaje es idiopático y otro porcentaje se conoce la alteración de base. Estas alteraciones no son secundarias a una infección viral, a una infección como estuvimos viendo en el cuadro de la cara, sino que esto produce glomerulonefritis, síndrome nefrótico primario, enfermedades glomerulares primarias. ¿Cuáles son estas enfermedades? Y ustedes ven, la glomerulonefritis membranosa puede debutar de forma primaria, glomerulonefritis membranosa, la glomerulonefritis focal y segmentaria, y un síndrome congénito hereditario que viene a ser el síndrome de Alport. Entonces, cuando hablamos de enfermedad glomerular primaria, cuando hablamos de síndrome nefrótico primario, son un conjunto de 3 patologías que tienen que manejar. La glomerulonefritis membranosa, ¿cuándo sospechamos? Sospechamos cuando el paciente es de raza blanca y cuando el paciente es mayor de 60 años. Entonces, paciente de raza blanca, paciente que tiene más de 60 años, lo más probable es que sea membranosa. Si el paciente es joven, si tiene menos de 60 años, si el paciente no es de raza blanca, si es caucásico,
Entonces, negros menores de 60 años, focal y segmental. Y por último, chicos, tenemos acá la causa congénita. Entonces, dentro de la causa congénita, hereditario, ven ustedes el síndrome de Alport. El síndrome de Alport viene a ser una colágenopatía. Afecta principalmente el colágeno tipo 4. Entonces, el paciente que tiene síndrome de Alport va a estar teniendo sordera. O sea, afecta el colágeno tipo 4 a nivel del oído, el paciente tiene sordera. El paciente tiene alteración de los conos de los bastones, el paciente tiene alteraciones visuales. Y el paciente tiene alteración del colágeno tipo 4, tiene enfermedades glomerulares. Si se les llega a preguntar a ustedes en el examen cuál es el tipo de glomerulopatía asociada a la sordera o problemas visuales, ustedes ya saben, es el síndrome de Alport. Esto también se suele preguntar en los exámenes, asociado a sordera y a alteraciones visuales, principalmente a nivel de los conos. Entonces, chicos, un resumen de lo que viene a ser el síndrome nefrótico. ¿Cuál es el algoritmo que nosotros tenemos a la hora de manejar un síndrome nefrótico? Ustedes tienen que saber, el paciente es pediátrico, ustedes automáticamente piensan en cambios mínimos. ¿Hace falta biopsiar al paciente? No, acá no se hace la biopsia del paciente. Acá directamente tratamos nosotros con corticoides para el paciente pediátrico. Paciente adulto. Paciente adulto tenemos que ver dos cosas. El paciente tiene un síndrome nefrótico primario o paciente tiene un síndrome nefrótico secundario. Para dejarlo más fácil para ustedes, vamos a ponerlo así. El paciente tiene diabetes o el paciente no tiene diabetes. Entonces, sí, mi paciente tiene diabetes, entonces dicen ustedes automáticamente esto es secundario. ¿Por qué les pongo ustedes diabetes? Porque la diabetes es la causa más común de síndrome nefrótico. Entonces ustedes automáticamente reciben un paciente con síndrome nefrótico, tienen que preguntarle si tiene diabetes. El paciente te dice sí, tengo diabetes, le tienen que preguntar ¿hace cuánto tiempo tenés diabetes? Le dice el paciente, doctor, hace 2 semanas que me diagnosticaron diabetes. Entonces, no van a pensar que el síndrome nefrótico es culpa de la diabetes. Si el paciente te dice, sí doctor, tengo diabetes hace 10 años y no sigo un tratamiento regular, entonces ahí sí ustedes le echan la culpa a la diabetes. Entonces, ese es el raciocinio que ustedes tienen que tener, esa es la lógica que deben de seguir. Cambios mínimos ahí es novio. ¿Cómo? No biopsia. Hay que biopsiar. Entonces, cambios mínimos no hay que biopsiar. En pacientes pediátricos no se biopsia. Pacientes pediátricos se comienza con terapia con corticoides, se hace una segunda terapia con corticoides y si no funciona, ahí recién se biopsia. Entonces, paciente pediátrico generalmente no se biopsia. Paciente adulto hay que biopsiar. Entonces, ¿cuándo biopsiamos a los pacientes adultos? Entonces, adulto, ¿cuándo hacemos una biopsia? En el paciente adulto hacemos una biopsia cuando el paciente no tiene diabetes. Cuando nosotros tenemos un síndrome nefrótico primario, o sea, si el síndrome nefrótico es primario, hay que biopsiar. Si el síndrome nefrótico es secundario y ustedes identificaron la causa, no hace falta biopsiar. Directamente tratar la patología de base. Directamente eso. Bueno. Terminando, chicos. Terminando. Tenemos nosotros la clínica. Manifestación clínica del paciente con síndrome nefrótico. Y vean ustedes, de nuevo, las neumotermias que tanto nos gustan, nefrótico. Entonces, ustedes escriben la palabra nefrótico y se acuerdan de todas
clínicas que puede tener el paciente con síndrome nefrótico. La letra N de Anasarca. Entonces, ven ustedes, N y Anasarca. Estuvimos viendo que los pacientes con síndrome nefrótico van a estar desarrollando Anasarca. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuánto es el valor de la albúmina para que se desarrolle la Anasarca en el paciente? Entonces, 2 o menor a 2. Estamos viendo nosotros, el paciente que tiene síndrome nefrótico va a tener embolismo. ¿Por qué va a tener embolismo el paciente que tiene síndrome nefrótico? Porque tiene una disminución de la antitrombina 3. Tanto la disminución de la antitrombina 3 como la disminución. Estamos viendo nosotros, el paciente que tiene síndrome nefrótico va a tener infecciones. ¿Por qué el paciente tiene infecciones? No tiene proteínas. Al no tener proteínas, disminuye la cantidad de inmunoglobulinas y el sistema del complemento. Entonces, el paciente puede desarrollar infecciones. Nuestro paciente que tiene síndrome nefrótico puede desarrollar una insuficiencia renal aguda. Entonces, acuérdense, chicos, síndrome nefrótico es diferente a la enfermedad renal aguda a la enfermedad renal crónica. Acuérdense cómo definimos nosotros la enfermedad renal aguda y la enfermedad renal crónica. Para la enfermedad renal aguda, acuérdense que tenemos en cuenta la creatinina del paciente, tenemos en cuenta la orina del paciente. Esos eran los dos valores que teníamos en cuenta y clasificar. La clasificación Riegler o la clasificación de A, que era la misma cosa. En insuficiencia renal crónica, acuérdense que tenemos en cuenta lo que viene a ser la tasa de filtrado glomerular. O sea, ese era nuestro parámetro. Y la enfermedad renal crónica, una lesión de por lo menos 6 meses. O sea, son patologías diferentes, no confundir. Paciente con síndrome nefrótico puede desarrollar una insuficiencia renal aguda. Vemos nosotros la letra O de colesterol. ¿Por qué el paciente va a tener alteraciones, dislipidemias? ¿Por qué el colesterol va a estar elevado? ¿Por qué las dislipidemias? Porque la proteína del paciente está baja. Al tener un descenso de la proteína, el paciente comienza a producir una mayor cantidad de proteínas transportadoras de lípidos. Vemos que el paciente va a tener tubulopatía. Pregunta de examen. ¿Cuál es la tubulopatía relacionada con el síndrome nefrótico? Ustedes tienen que saber que es el síndrome de Fanconi. El síndrome de Fanconi, chicos, ¿cuál es la tubulopatía asociada al síndrome nefrótico? La tubulopatía asociada al síndrome nefrótico es el síndrome de Fanconi. El síndrome de Fanconi se observa mucho en los pacientes que tienen mieloma múltiple. El paciente que tiene mieloma múltiple produce una lesión a nivel del túbulo contorneado proximal. Y al tener una lesión en el túbulo contorneado proximal, al tener una lesión de esas células en cepillo, no se pueden absorber los electrolitos, la glucosa, el bicarbonato. Entonces, el paciente tiene una excreción masiva de varias sustancias. Entonces, chicos, tubulopatía asociada al síndrome nefrótico es el síndrome de Fanconi. ¿Cuáles son los iones que van a estar alterados en el paciente que tiene síndrome nefrótico? Y acuérdense, chicos, el paciente que tiene síndrome nefrótico, si no tratamos a tiempo, podemos ir a la cana. ¿Sí? Nosotros decimos cana, cárcel. ¿Sí? Para nosotros la cana es la cárcel. Ir a la cama, para nosotros es ir a la cárcel. En español es así. Entonces, paciente que tiene síndrome nefrótico, si no se trata a tiempo, puede ir a la cana. Vamos a tener alteraciones del calcio, vamos a tener alteraciones del sodio. Vamos a tener una disminución del calcio, vamos a tener una disminución del sodio. Paciente puede tener alteraciones cutáneas. Entonces, las alteraciones cutáneas más llamativas son la palidez a nivel de las uñas, a nivel de la piel. Entonces, todo esto va a estar llamando la atención. Y la letra O de oncosis. ¿Sí? Oncosis, no estamos hablando acá de micosis, sino que oncosis
hace referencia a la presión oncótica. El paciente tiene alteraciones en la presión oncótica y puede desarrollar edema agudo de pulmón, puede desarrollar anasarca, entre otras alteraciones. Entonces, ven ustedes nuestra neumotecnia para recordar la clínica del síndrome nefrótico. Pregunta de examen. ¿Cuánto biopsiamos a un paciente que tiene síndrome nefrótico? Y les pregunto, ¿paciente pediátrico hay que biopsiar? No. No, Adultos no no tem biopsiar. diabetes. Entonces, paciente adulto, cuando es primaria, cuando el síndrome nefrótico es primario, entonces acá sí hay que biopsiar. Si el paciente es adulto y el síndrome nefrótico es secundario, generalmente no hay que biopsiar. Acá hablamos nosotros de un paciente con diabetes mellitus. Paciente con diabetes. Obviamente, la diabetes tiene que ser de larga edad, la diabetes tiene que ser de larga evolución para que nosotros no biopsiemos. Si no cumple con estos requisitos, entonces hay que biopsiar. O sea, ese es el algoritmo que nosotros manejamos. Doutor, Sí. diabetes de larga evolución não se biopsia. No, directamente tratamos como si fuese una complicación de la diabetes. Directamente tratamos de regular la glicemia del paciente, tratamos de tratar la patología de base. Bien. Chicos, tenemos un versus entre síndrome nefrótico y síndrome nefrítico. ¿Sí? Tenemos acá una comparación entre estos dos. Síndrome nefrótico versus síndrome nefrítico. Ven ustedes las manifestaciones clínicas. Las manifestaciones clínicas características del síndrome nefrótico, como ya vimos nosotros, es esto: edema, proteinuria y el paciente tiene orina espumosa. Y además de esto, ven ustedes, la albúmina del paciente en sangre desciende, menor de 3, y el paciente tiene dislipidemia. Todo esto le estuvimos explicando por qué. Vimos nosotros que el principal problema era esto: al descender la proteína, al tener una proteinuria, vamos a producir una hipoalbuminemia. Al tener una hipoalbuminemia, vamos a producir edema y vamos a producir la hiperlipidemia. Entonces, todo esto está relacionado. Sin embargo, chicos, en el síndrome nefrítico, ¿qué se observa? El síndrome nefrítico, chicos, es bastante diferente. ¿Sí? El síndrome nefrítico es totalmente lo contrario. En el síndrome nefrítico tenemos un problema a la hora de filtrar. ¿Sí? El problema no está en que pasan las sustancias, sino que el principal problema es que no pasan las sustancias. No podemos excretar correctamente el agua y el sodio. Entonces, el paciente con síndrome nefrítico hace hipertensión. El paciente con síndrome nefrítico hace azoemia. Entonces, el paciente con síndrome nefrítico tiene una alteración de los elementos nitrogenados. El paciente con síndrome nefrítico tiene la creatinina muy elevada, la urea muy elevada. Esa es la azoemia. El paciente con síndrome nefrítico hace oliguria, porque el problema es una obstrucción. No puede pasar correctamente agua y las sustancias. Por eso es que el paciente hace hipertensión. Por eso el paciente hace azoemia. Por eso el paciente hace oliguria. Y acá, chicos, lo más característico, lo que tienen que resaltar ustedes con otro color es esto: el paciente hace hematuria. Cuando ustedes encuentran la palabra hematuria, ustedes automáticamente piensan en síndrome nefrítico. Cuando ustedes encuentran la palabra proteinuria masiva, automáticamente piensan en síndrome nefrótico. Ese es el algoritmo que tienen que manejar con ustedes. Y en el síndrome nefrítico podemos tener un grado variable de proteinuria, pero no es masiva, ¿sí? No es una proteinuria masiva, es una leve proteinuria. Puede ser una microproteinuria o una macroproteinuria, pero nunca es masiva, es la gran diferencia. Y vemos nosotros las principales patologías asociadas. Estuvimos viendo nosotros cambios mínimos. ¿Cuándo pensamos nosotros en cambios mínimos? Cuando el paciente era pediátrico. Estuvimos viendo nosotros que la glomerulonefritis
puede ser membranosa, puede ser focal y segmentaria, puede ser membrano proliferativa. Estuvimos viendo que la patología de base puede ser vasculitis, puede ser hipertensión arterial. Y chicos, amiloidosis. ¿En qué tipo de pacientes encontrábamos el síndrome nefrótico por la amiloidosis? Entonces, adulto mayor. Principal causa de síndrome nefrótico en el adulto mayor es la amiloidosis. Principal causa de síndrome nefrótico en el niño, cambios clínicos. Principal causa de síndrome nefrótico en el adulto joven era la diabetes y la hipertensión. Entonces, todo esto es muy importante. Sin embargo, chicos, ustedes ven que en el síndrome nefrítico encontramos otras glomerulopatías, como por ejemplo la postestreptocóxica, la glomerulonefritis por el grupo eritematoso sistémico, las no infecciosas, y vemos nosotros la rápidamente progresiva. Chicos, son un total de 7 glomerulopatías. 3 glomerulopatías son síndrome nefrótico. 3 glomerulopatías son síndrome nefrítico. Nefrótico, nefrítico. Y hay uno que es 50 y 50, que comparte los dos. Entonces ven ustedes, las tres glomerulopatías del síndrome nefrótico eran la de cambios mínimos, era la focal y segmentaria y era la membranosa. Esos eran los 3 del síndrome nefrótico. ¿Cuáles son las 3 glomerulopatías del síndrome nefrítico? Ven ustedes, la postestreptocóxica, la que es del lupus eritematoso sistémico y la rápidamente progresiva. ¿Y cuál es la única que comparte características de nefrótico y nefrítico? Era la membrano proliferativa. Membrano proliferativa. ¿Cómo ustedes se acuerdan? Membranosa era nefrótico. Rápidamente progresiva, o sea, la rápidamente progresiva era síndrome nefrítico. Entonces, membrano proliferativa, ¿sí? Prolifera muy rápido, evoluciona muy rápido. Entonces, ustedes se acuerdan. Membrano proliferativa asocia las dos sintomatologías. Y terminando lo que viene a ser el síndrome nefrótico, chicos, vamos a lo que viene a ser el tratamiento. El tratamiento, de nuevo, igual que la enfermedad renal crónica, tratamos de utilizar los IECAS o los AGA2. El objetivo de esto, chicos, ¿por qué utilizamos los IECAS? ¿Por qué utilizamos los AGA2? ¿Qué yo les dije a ustedes que hacían los IECAS, los AGA2? Trataban de disminuir la expresión de proteínas. O sea, la principal función de los IECAS, los AGA2, es regular la expresión de proteínas, tratar de disminuir esta expresión de proteínas. Entonces, chicos, en primer lugar, inhibidores del sistema renina-angiotensina aldosterona, como los IECAS, los AGA2. La dieta, chicos. Entonces, ven ustedes, la dieta, si el paciente tiene una función renal normal, ven ustedes que podemos aumentar la cantidad de proteínas. Podemos hablar de 0.8 a 1 gramo. Si el paciente no tiene insuficiencia renal aguda, si no tiene insuficiencia renal crónica, podemos alimentarlo sin ningún problema. En los niños, chicos, se recomienda una ingesta mucho mayor. En los niños se recomienda que la ingesta de proteínas sea de 1.5. Una gran cantidad de proteínas para los niños, pero solamente cuando no tenemos una enfermedad renal crónica asociada. Además de esto, chicos, ven ustedes, pacientes tienen que recibir diuréticos. Generalmente utilizamos diuréticos del ácido. Generalmente se utiliza la furosemida. El paciente está con edema agudo del pulmón, anasarca. Entonces, tenemos que utilizar los diuréticos en estos pacientes. Albúmina, chicos. ¿Cuándo utilizamos nosotros la albúmina? Esto no se usa siempre, chicos, sino que esto utilizamos en cuadros que son graves, en crisis. Para manejar las crisis, para manejar los cuadros graves, ahí se utiliza la albúmina. Acuérdense, la albúmina que le damos al paciente dura solamente 21 días. Entonces, no, 21 horas, sí, 21 horas.
La albúmina que le damos al paciente dura 21 horas. Entonces, no podemos reemplazar la albúmina sanguínea con la albúmina que le suministramos al paciente, porque dura solamente 21 horas. La albúmina que produce nuestro hígado, esa sí dura 21 días. Entonces, la albúmina solamente en cuadros graves, cuando el paciente tiene alguna crisis y para tratar de solucionar los edemas. Antiagregante plaquetario, anticoagulante, chicos. Acá generalmente utilizamos la enoxaparina. Entonces, utilizamos la enoxaparina en dosis profilácticas. ¿Qué significa eso, chicos? 40 miligramos por día. ¿Sí? Eso es dosis profiláctica. Tratamos de evitar la formación de estos trombos. Acuérdense, paciente con síndrome nefrótico puede producir trombos porque tiene una disminución de la antitrombina 3, porque tiene la albúmina en sangre baja. Por eso, chicos, tenemos que anticoagular con enoxaparina y la dosis, chicos, es una dosis profiláctica, no es una dosis terapéutica. Dosis profiláctica es 40 miligramos por día. Las estatinas, chicos, también se puede llegar a utilizar. Acuérdense que el paciente está teniendo dislipidemias, entonces podemos tratar al paciente con las estatinas. Y por último, ven ustedes los corticoides. Paciente pediátrico responde súper bien a lo que vienen a ser los corticoides. Chicos, tres pilares en el tratamiento del síndrome nefrótico. Utilizar un IECA o un ARA2, utilizar diuréticos y utilizar corticoides. Entonces, esta es la secuencia que ustedes tienen que manejar. Tres pilares fundamentales. Los tres les resalté en color verde porque son los tres pilares fundamentales de ese tratamiento. Corticoide terapia es muy pero muy útil en pacientes pediátricos. Ellos responden súper bien. Paciente adulto, tenemos que ver la patología que desencadenó. Si es la diabetes, tratar la diabetes. Si es hipertensión, tratar la hipertensión. Un poco diferente. Pero pediátrico, corticoide solución. Lima. Solo Lima. Enoxaparina. Subcutánea. Complicaciones, chicos. Las complicaciones del síndrome nefrótico son eventos cardiovasculares. Y ustedes dicen sí. Tiene sentido, doctor, porque el paciente tiene antitrombina 3 baja. Tiene albúmina baja, puede producir trombos, coágulos. Entonces sí, las complicaciones pueden ser eventos cardiovasculares. El paciente es susceptible a infecciones. Entonces, infecciones de gérmenes capsulados. Acá generalmente están los gérmenes capsulados, los que tienen cápsulas. Eventos tromboembólicos, trombosis. Acá, chicos, haciendo referencia específicamente a los vasos renales. Entonces, acá, eventos tromboembólicos, trombosis de la vena renal, entonces acá específicamente a nivel renal. Acuérdense ustedes, en ocasiones está asociado a tumores malignos. Acuérdense, cáncer de mama, cáncer de pulmón, cánceres gastrointestinales. Acuérdense de esa asociación. Y la clasificación de AKI. Acuérdense que el paciente puede desarrollar una insuficiencia renal. Entonces, especialmente en los ancianos, ellos pueden tener una insuficiencia renal aguda. Entonces, estas son las principales complicaciones que pueden tener ustedes en el síndrome nefrótico. Y bueno, chicos, síndrome nefrótico es solamente eso. Solamente eso. Con esto, chicos,